¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos al lunes 30 de enero, semana cuarta del tiempo ordinario. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 32 al 40. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Estuvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por el desierto y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor, y no quería que ellos llegaran, sin nosotros, a la perfección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 30. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles, y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Bendito el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y paga con creces a los soberbios. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Y el Evangelio de este día está tomado de Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes.
Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron en el acantilado sobre el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto ocurrió en esta ciudad, Gerasa, que formaba parte de la Decápolis, 10 ciudades. Y era una zona que no era técnicamente judía, era griega. Y tenían pues obviamente costumbres griegas, modos de vivir griegos, dioses griegos, altares griegos. Y el hecho de que pues se dedicaran a la cría de cerdos, que era un animal impuro para el mundo judío, evidencia pues que toda su vida estaba asignada por la cultura griega. Tal vez por eso se dio una tierra fértil para que el endemoniado, los demonios y tal vez muchos otros estuviesen allí por estas prácticas paganas. Lo cierto es que Jesús se topa con este hombre, o este hombre se topa con Jesús, este endemoniado, y nos muestra la situación terrible de esta persona y de esta población. Este pobre hombre estaba bajo el dominio de no solo uno, sino de muchos demonios que lo habían sometido, que lo habían subyugado, que le habían quitado su libertad, que lo tenían, digamos, preso, y que aunque tenía una fuerza descomunal, cosa que solo se puede explicar a nivel, digamos, sobrenatural, esta fuerza no era para bien suyo, era para destruirlo y para destruir todo lo demás. Tenía instintos suicidas y vivía entre muertos, vivía entre sepulcros, golpeándose con piedras. Debió ser realmente calamitosa, desesperante esta situación de este pobre hombre. Ahora bien, Jesús le dice a este demonio que salga, pero es interesante ver cómo los demonios sí saben quién es Jesús. Puede que los hombres no lo sepan, pero los demonios sí. Tal cual como dice la carta de Santiago en el capítulo 2, que los demonios saben, conocen a Dios y tiemblan. Nosotros no temblamos, pero deberíamos sentir ese sano respeto, lo que llama el santo temor de Dios, en cuanto nos referimos a Dios, para saber quién es Él. Y este hombre, al reconocer a Dios siendo un demonio, fíjense que le muestra respeto y temor. Revisemos esto. Cuando el hombre vio de lejos a Jesús, se echa a correr y vino a postrarse ante él. Un demonio que se postra ante Jesús. Y eso me hace mucho pensar en la gente que a veces entra en la iglesia y ni siquiera le hace reverencia al Santísimo. Pasa por frente de una iglesia y ni siquiera se hace la señal de la cruz. Este demonio sí lo hace. Se postra ante él y sabe quién es.
Se supone que este es el primer encuentro entre este hombre y Jesús, pero ya sabe, le dice: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? No me atormentes. Obviamente, solo siendo un demonio puede darse cuenta quién es Jesús, el Hijo de Dios Altísimo, la naturaleza divina que está en Jesús. Y fíjense que Jesús le pregunta cómo te llamas. ¿Para qué le pregunta cómo te llamas? Aquí hay una cosa muy interesante. Recordemos que toda esa zona estaba bajo la ocupación romana y los ejércitos romanos se dividían en grupos y uno de esos grupos era legión. ¿Cómo le responde este hombre? Me llamo Legión. Porque las legiones hacen eso, ocupar y dominar. Y al parecer, pues el demonio estaba poniendo de manifiesto sus intenciones con este hombre o con cualquier ser humano: ocupar y dominar, nada más. Por eso le dice: yo soy Legión. A ver, también nos recuerda que una persona puede ser infectada por más de un demonio a la vez. Situación bien triste. Lo cierto es que estos demonios no quieren salir, tal vez porque vivían entre gente que, pues al no darle culto al Dios verdadero, eran tierra fértil para que ellos ahí hicieran como quisieran. Los demonios necesitaban un cuerpo y por eso le piden que los mande o que les permita ir a habitar a los cerdos, porque era claro que Jesús estaba pidiendo la liberación de aquel hombre. Y Jesús simplemente los deja. Es interesante ver cómo hasta los demonios piden permiso a Dios. No se mueven si Cristo no se los permite. ¡Qué poder, cuánta autoridad hay en la palabra de Jesús, de Jesucristo! Y el Señor se los permitió. Dice que los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, cosa que no duró mucho tiempo porque se precipitan al acantilado y se mueren. Eran unos 2000, llaman también hato de cerdos. De eso vivían, era la actividad económica principal. Y cuando los demás del pueblo se enteran de que el hombre está sano en su sano juicio, pero que perdieron 2000 cerdos, esto les entristeció. Qué triste que esta gente estuviera pensando más en la pérdida económica que alegrarse por haber recuperado a un hombre al cual ellos mismos le tenían miedo. Se sentían impotentes ante este hombre que estaba poseído por fuerzas sobrenaturales del mal. No podían ni siquiera pasar por donde él estaba. Este hombre aterraba a la comunidad y ni siquiera eso les importó, ver que Jesús tenía poder para controlar a los demonios y para devolver a la normalidad, a la salud, a un hombre que estaba poseído. Prefirieron decirle a Jesús: vete, vete de aquí. Les dio miedo. A veces hay gente que le tiene miedo al cambio producido por Dios en las personas. Alguien cambia, se convierte, deja la mala vida, deja los malos hábitos, pero a veces hasta la familia, cuando ve esos cambios, pues se aleja de Cristo porque teme cambiar, no quiere dejar los vicios ni su estilo de vida, y a veces intentan que la persona que ha cambiado también eche para atrás. Esto es muy triste. Comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Y nosotros, ¿cuántas veces le hemos dicho a Jesús: vete de mi vida? Tal vez no se lo hemos dicho conscientemente o verbalmente o de esta manera, pero tal vez con nuestras actitudes muchas veces le hemos dicho: vete. Al final este hombre quiere seguir a Jesús, pero Jesús le dice: vete a tu casa, a vivir con tu familia y da testimonio. El primer lugar de testimonio es la familia, es la casa. En vano quisiéramos dar testimonio y dar pláticas por aquí y por allá si en tu casa estás dando un mal testimonio, si no eres allí testimonio de amor, de cariño, de comprensión para con los tuyos. Sé primero testimonio en tu casa y da a conocer allí lo que Dios ha hecho contigo, para que luego puedas ir más allá y seguir dando testimonio fuera de tu hogar. Dios también te quiere en tu casa, dando testimonio del amor que Dios ha sembrado en tu corazón. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.